Acompáñame a darle lectura a los siguientes versículos. Jueces capítulo 3, versículo 7, nada más. Vamos a ver hasta el 9, pero acompáñame primero a ver el versículo 3. Jueces capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y me voy a detener ahí. Dios, gracias, Señor, porque tu amor sin condición nos alcanzó, porque tu amor sin condición salió a nuestro encuentro, Señor. Cuando éramos enemigos tuyos, cuando decidimos desviarnos, Señor, cuando decidimos ignorar tu consejo, tu palabra, tu voluntad, cuando éramos enemigos, como dice Pablo en Romanos, Señor, decidiste dar tu Hijo por nuestro rescate. Y por eso te alabamos y te glorificamos, Señor, y reconocemos que no hay ninguna virtud en nosotros que sea digna de ser alabada o reconocida, Señor, que todo el mérito es tuyo, Padre. Entonces, gracias por eso, Señor, y gracias por este día que podemos venir a adorar, alabar, reverenciar tu nombre, Señor, y recordar que en ti hay esperanza. Ayúdanos, Señor, en medio de la celebración, en medio de todo lo que va a estar ocurriendo alrededor de la casa, Señor, del país, que no olvidemos de dónde somos y a quién pertenecemos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos papás o mamás hoy estamos aquí? Ok, 1, 2, 3, muchos. Eso me gusta. Pregunta, ¿hay alguna actitud, hay algún comportamiento, hay algún hábito en tu hijo o hija que no te gustan? ¿Hay algo en él que lo ves y dices, ¿de dónde? No te doy otra nomás porque... A ver, ahí está mi mamá, pregúntenle qué no le gusta de mí. Mira, cada vez que Emily llega a la casa, casi siempre lo primero que hace es quitarse los zapatos, ¿no? Es quitarse la mochila si es que viene de la escuela, y así como se los quita, los deja botados en donde se le ocurrió quitárselos, que generalmente es estorbando hasta la puerta, ¿verdad? Porque llega, se los quita, avienta su mochila y se va a su cuarto, ¿no? Y para mí es, ¿por qué hace eso? ¿Por qué si después de quitarse los zapatos se va a su cuarto, no se espera hasta llegar a su cuarto para quitárselos ahí, guardarlos, acomodarlos y todo lindo, ¿no? Hasta que volteo y veo una taza de café fuera del fregadero, fuera de donde se lava, porque me terminé mi café y ahí dejé la taza. O están las llaves del carro en la mesa porque cuando llegué, en lugar de ponerlas en la cajita donde tenemos las llaves, simplemente llegué, las puse en la mesa y me puse a hacer otra cosa. Y cosas de ese estilo, que al final hacen que me dé cuenta que ella, mi hija, es en cierta medida un reflejo de lo que ve que nosotros somos como papás. Eso es. Y sé que te distrajiste viendo al pobre de Rafa, entonces déjame repetirte eso. Nuestros hijos son un reflejo de lo que ve que somos nosotros como padres. Nos guste o no, lo aceptemos o no, pero nuestros hijos de una o de otra forma van a reflejar nuestra personalidad, van a reflejar nuestras conductas, van a reflejar nuestras prioridades. Entonces,
Si hay algo en tu hijo que quizá no te agrada tanto, ojo con esto, papás. Si hay algo en tu hijo que quizá no te agrada tanto, muy probablemente eso también forma parte de ti y no te has dado cuenta. Entonces, analízalo. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque en el versículo 7 se habla de una nueva generación. Una generación que había aprendido de sus padres, o que por lo menos había observado de sus padres hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Una generación que creció viendo cómo sus padres habían cambiado la adoración del Dios verdadero para irse a adorar a dioses falsos como Baal y Astarot, y ahora ellos estaban haciendo lo mismo. Una generación que creció viendo cómo sus padres despreciaban el consejo, el cuidado, las bendiciones que Dios les había dado, como sus padres habían perdido la identidad, el valor y el propósito que Dios les dio. Y lo más triste es que ahora estaban imitando lo aprendido. Estaban imitando lo que habían visto hacer a sus padres. Y quiero que medites en esto, porque cada uno de nosotros somos responsables y vamos a dar cuenta de nuestras acciones y vamos a dar cuenta de nuestras propias decisiones. No vamos a poder librarnos de eso. Tú y yo vamos a tener que dar cuentas de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Pero sabes, creo que no podemos ignorar el que espiritualmente tenemos una responsabilidad con la siguiente generación. Tenemos una responsabilidad con ellos. Y que las semillas que sembremos hoy en ellos van a ser el fruto que mañana va a ser cosechado. Ojo, no es que si estamos o no depositando semillas espirituales en la siguiente generación, es que consciente o inconscientemente lo estamos haciendo, ya sea para bien o ya sea para mal. Y más nos vale, iglesia, más nos vale que esas semillas espirituales que estamos depositando en la siguiente generación sean semillas que en su momento den un fruto de bien en ellos. Entonces, quiero que medites en esto. Pero ¿qué estás sembrando en la siguiente generación? Y esta pregunta me la hice yo, o el Espíritu Santo me llevó a hacérmela a mí primero. Pero papá, mamá, voluntario que sirves en Ministerios Pan de Vida, donde sea que estés, si tus hijos imitaran tu vida espiritual actual, si tus hijos imitaran tu vida espiritual actual, la forma en la que adoras, la forma en la que obedeces, la forma en la que depende de Dios, ¿cómo será su relación con Dios dentro de unos años? ¿Cómo va a ser la vida espiritual de nuestros hijos si nos imitan, si están aprendiendo de nosotros lo que nosotros hacemos? ¿Te das cuenta el peso y la responsabilidad que tenemos? Y te repito, cada quien es responsable de sus propias decisiones, pero creo que bíblicamente es correcto afirmar que nosotros ponemos gran parte de la base sobre la cual la siguiente generación va a edificar. Ojo con eso, iglesia, ojo con eso, papás.
pero yo no soy papá, yo no soy mamá. Mira, hay gente que te está viendo en el trabajo, en la escuela, en donde haces deporte, donde sea. Nos ven y estamos regando semillas espirituales en corazón de mucha gente que a lo mejor ni siquiera, te repito, consciente o inconscientemente, nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. Pero mira, vamos a profundizar un poquito más. Versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Ahora, es interesante, el nombre Cusán-Risataim está compuesto de dos palabras hebreas. Cusán, que era el nombre de la ciudad o de la región sobre la que él gobernaba, este rey, y Risataim, que se traduce como doblemente malvado o doblemente temible. Doblemente malvado o doblemente temible. Entonces la traducción literal sería el rey doblemente malvado de Cusán. Ese era el rey al cual ahora el pueblo de Israel tenía que estar sirviendo. Un rey cuya maldad, cuya violencia era tan grande que había adoptado ese nombre, doblemente malvado. Ahora hay algo muy interesante en esto. Ve al libro de Levítico, por favor. Levítico capítulo 26, versículo 45. Dice Dios: antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Y marca ese a los ojos de las naciones, porque nos habla de que era un pueblo que iba a servir de testimonio para que los demás pueblos pudieran ver quién era Dios. Entonces, ese pueblo que fue sacado de la esclavitud de Egipto, con grandes señales, con milagros, con maravillas, ese pueblo que fue sacado con la mano poderosa de Dios, que había sido levantado como testimonio para que de las demás naciones pudieran ver el poder, la autoridad e inclusive el amor de Dios por su desobediencia. Ahora estaba reducido simplemente a un pueblo dominado que servía a un rey doblemente malvado. Y literalmente esto era una burla para el nombre de Dios. Y déjame explicarte eso. En la antigüedad los pueblos medían su fortaleza sí por su capacidad militar, pero también por el cuidado o el poder de sus dioses. Es decir, si mi Dios es más fuerte, más grande que tu Dios, entonces te voy a derrotar en batalla, te voy a esclavizar. Y el hecho de que ahora este rey, lo estuve practicando y se me olvidó, Cusán-Risataim, ahí está. El hecho de que Cusán-Risataim tuviera como servidumbre, como esclavos, al pueblo de Israel, era una muestra de que él como rey era más fuerte, tenía mayor autoridad que el Dios de los hebreos. Y por eso era una burla para el nombre de Dios. Ahora, al estar bajo el servicio de este rey, implicaba pagar impuestos, implicaba el entregar los recursos que el rey le exigiera, ya fuera recursos de cultivos, de ganados, de gente. Implicaba el someterse a las decisiones y a las órdenes del rey.
Todo esto involucraba el estar bajo el servicio de este rey. ¿Y te acuerdas del efecto bola de nieve del que te hablé la semana pasada? Se sintieron fuertes, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dejaron a Jehová y ahora se encontraban bajo servidumbre. Todo esto por una sola decisión: ignorar el consejo de Dios. Porque el pecado siempre es autodestructivo. Por favor, nunca pienses que algo que inició fuera del consejo y de la voluntad de Dios va a terminar bien. Nunca. De alguna o de otra manera, algo que inicia fuera del consejo y de la voluntad de Dios va a terminar afectándote a ti o afectando a otros. Proverbios 16:25 dice que hay caminos que ante nuestros ojos o que ante nuestro entendimiento parecen buenos, parecen los caminos ideales a seguir y a tomar. El problema es que nuestra visión es tan corta y nuestra sabiduría es tan limitada que no nos damos cuenta que el destino al cual ese camino nos está llevando es a la destrucción, es al llanto y es a la miseria. Siempre. Acuérdate de esto. El camino, el pecado, cuando no encuentra arrepentimiento, su destino siempre va a ser llanto, miseria y destrucción. Siempre. Mira, hace muchos años, allá por el 2002, conocí en la iglesia a una familia con la que hice una muy buena amistad. Tenían 2 hijos más o menos de mi edad, entonces hicimos buena amistad. Me iba a comer a su casa después de la iglesia, nos quedábamos a dormir varios amigos en la casa de ellos. Y el papá de esta familia, que no es de aquí, no vas a estar pensando como ¿quién será? No es de Pan de Vida, es de otra iglesia a la que asistí en un principio. Pero el papá de esta familia servía muy activamente y era parte importante de las decisiones que se tomaban en la iglesia. Era lo que en las iglesias se le conoce como un anciano de la iglesia a la que asistía, pero un día tuvo un desacuerdo con el pastor, un desacuerdo fuerte. El problema es que a pesar de que el pastor intentó hablar con él e intentó arreglar las cosas, ese hermano dejó que se generara cierto resentimiento en contra del pastor a partir de ese desacuerdo que tuvieron. Eso lo llevó a ir sirviendo cada vez menos en la iglesia, lo llevó a soltar ciertas responsabilidades que tenía dentro de la iglesia. Obviamente la relación con el pastor se fue desgastando, ya no fue la misma a partir de ese desacuerdo. Con el paso del tiempo, al ya no estar a gusto, al ya no estar tan en comunión con el pastor, pues eso lo llevó a salirse de la iglesia y a comenzar un recorrido por diferentes iglesias, tratando de encontrar la iglesia perfecta, la iglesia ideal. Obviamente, al no encontrar la iglesia perfecta, y no tanto porque no hubiera, sino porque su corazón había comenzado a endurecerse como resultado de ese resentimiento que dejó que ganara terreno, comenzó a caer en viejos pecados con los que había luchado antes de venir a Jesús. Y fue así. Cuando cambió de iglesia,
pasó poco tiempo para volver a congregarse. No le gustó porque las sillas no son tan cómodas, entonces creo que aquí no. Y buscó otra iglesia a la cual dejó que pasara un poquito más de tiempo para volver a congregarse, y era como que es muy temprano. Entonces no quiero venir tan temprano a la iglesia, entonces voy a buscar otra donde los cultos sean un poquito más tarde. Pero para esa tercera iglesia el tiempo que transcurrió fue mayor. Y en esa tercera iglesia era como, como que los hermanos no son tan buena onda, entonces yo creo que voy a buscar otra iglesia donde congregar. Y así se fue. Y te estoy hablando no de un mes, no de 2 meses, no de 3 meses, te estoy hablando de un proceso como de 5 años, en los que este hermano se enojó con el pastor, no estuvo ya tan de acuerdo con él, y empezó a buscar iglesias. Al poco tiempo abandonó esta lucha por encontrar la iglesia ideal, y resultó más fácil dejar de congregarse, lo que obviamente le llevó como te decía anteriormente, a retomar hábitos de pecado con los cuales había estado luchando, y que de hecho había sido la razón por la cual había entregado su vida a Jesús, y empezó a tomar, cayó nuevamente en el vicio del alcohol. Y para hacer la historia corta, un día, mientras estábamos en la iglesia, porque yo tenía que llegar temprano porque era parte del equipo de limpieza, y llegábamos como a las 7 de la mañana a barrer, a trapear, a poner sillas y hacer todo lo que fuera necesario. Y me acuerdo todavía del impacto de ese día. Un domingo, su hijo le habla a otro amigo que también estaba ahí con nosotros en la iglesia para decirle que su papá había tenido un accidente y que había muerto aquí, justo antes de llegar a Los Ángeles. Ellos vivían en Santa Bárbara. Y si tienes mucho tiempo por aquí, has de recordar que antes, para ir a Celaya, la carretera era de ida y vuelta nada más. Y mientras estaban haciendo esas remodelaciones de ida y vuelta, chocó y murió. Obviamente esta persona venía alcoholizada, venía de haber estado tomando durante toda la noche. Y así, una raíz de resentimiento no conquistada en su corazón, y que dejó que ganara terreno, lo llevó más lejos de lo que seguramente él había imaginado. Te aseguro que este hermano nunca dijo, mira, me voy a enojar con el pastor, voy a empezar a buscar iglesias, me voy a dejar de congregar, voy a empezar a tomar y no me voy a detener hasta que choque y me muera borracho. No. Y quiero que medites en esto. Pero el pecado, cuando no es traído a los pies de Jesús en arrepentimiento, además de ser algo que va a terminar endureciendo nuestro corazón, como lo veíamos la semana pasada, también es algo que termina llevándonos a donde no pensamos que pudiéramos llegar. Déjame decirlo así. Pero el pecado, cuando no es llevado a los pies de Jesús en arrepentimiento, puede causar un daño mucho mayor del que quizá pudimos llegar a imaginar o del que quizá pudimos llegar a calcular en nuestra vida. Y déjame decir esto con respeto y con amor. Pero Pan de Vida es el resultado de eso. Pan de Vida como ministerio, como casa hogar, es el resultado de no calcular hasta dónde nuestro pecado podría llevarnos.
Y es triste. Y, y el pecado no solamente nos daña de manera personal, sino que muchas veces terminamos arrastrando además personas en nuestro pecado. Porque el pecado, cuando no es traído a los pies de Jesús en arrepentimiento, puede causar un daño que quizá no imaginamos que podía generar. Y eso es justamente lo que está experimentando el pueblo de Israel. Se sintieron fuertes, nosotros podemos manejar esta situación, a dejar a Dios, adorar a Baal y a Astarot, a sacrificar a sus propios hijos como parte de los rituales de adoración, a terminar siendo sometidos y bajo el dominio de un rey doblemente malvado. Porque el pecado, cuando no es traído a los pies de Jesús en arrepentimiento, puede causar un daño mucho mayor del que quizá hoy podemos llegar a imaginar o a calcular. Y quiero que veas lo interesante de esto. Mira lo que dice el siguiente versículo. Regresa a Jueces. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos años pasaron antes de que clamaran a Jehová? 8 años sometidos al poder de Cusán Risataim, para que pudieran reaccionar, para que pudieran volver en sí y se acordaran que podían clamar a Jehová. Y esto me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo. Este hijo que, teniéndolo todo, cuando ya no supo qué hacer, cuando ya no tenía ni qué comer y tenía que comer de los cerdos, dijo: mi padre en mi casa seguramente me puede recibir, seguramente si voy y le pido perdón, ahí va a estar. Y es justamente esto. Mira, esta palabra clamar se traduce al hebreo como tza'ak o algo así, que era una palabra que se utilizaba para referirse a un grito desesperado de ayuda. Desesperado, que ya no sabes qué hacer, que estás tan así, que lo único que te queda es pedir ayuda. ¿Recuerdas cuáles son las 3 formas en las que la ira de Dios se revela ante el pecado? Lo vimos la semana pasada. Pero la ira de Dios se revela ante el pecado condenándolo o consumiéndolo. La ira de Dios se revela ante el pecado apartando su presencia de aquello que está contaminado por el pecado. O la más gloriosa, la ira de Dios lo lleva a rescatar, a limpiar y a purificar lo que está en pecado. Y mira, acompáñame al Salmos 103, por favor, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. ¿Te das cuenta? Y creo que queda claro, pero si definimos lo que es la misericordia en Dios, podemos decir que es la virtud en Él que se manifiesta mediante actos perfectamente bondadosos hacia los que se encuentran en miseria y en aflicción. Eso es la misericordia de Dios. Actos perfectamente bondadosos hacia los que se encuentran en miseria y en aflicción. Y quiero que vean lo hermoso de esto.
Porque la ira de Dios, en lugar de llevarlo a destruir a su pueblo o a retirar su presencia de ellos, tenía como meta llevarlos a tal grado de aflicción que lo único que les quedara fuera clamar desesperadamente por ayuda al Dios de los ejércitos. Y junto con ese clamor, su bondad se manifestaría al levantar un hombre lleno del Espíritu Santo para traer arrepentimiento, para traer libertad y para traer victoria una vez más a su pueblo. Así, pudiendo destruirlos, pudiendo simplemente retirar su presencia y dejar que el tiempo y los enemigos hicieran lo que era lógico hacer: desaparecerlos, destruirlos. Dios dice: no, son míos, y en mi misericordia voy a darles a alguien que los va a conducir una vez más al arrepentimiento, a la libertad y a la victoria. Y sabes, no sé cómo vienes hoy, o si eres de casa, no sé qué es lo que Dios te ha estado hablando a través de esta serie de estudios que hemos estado llevando en Jueces. Pero sabes, no es necesario esperar a que el pecado nos someta y nos consuma para poder clamar por perdón, por libertad y por victoria. Porque hoy, más que un juez como Otoniel, que la siguiente semana vamos a ver más de él, más que un juez, en Jesús Dios levantó un libertador perfecto. Y ahí está tu mensaje del día de la independencia, ¿no? Pastor, no voy a hablar del 15 de septiembre, no, te voy a hablar de alguien mejor y que hizo algo mejor por ti y por mí que conquistarnos de España. Que luego traemos nuestra camisa del Real Madrid, ¿verdad? Pero nos independizamos de España. Y ahí está Dios en Jesús, levantando ese libertador que tú y yo necesitamos para hacernos libres del pecado y la maldad. Y mira, quizá para algunos sea fácil identificar alguna raíz de pecado en su vida. Quizás estás consciente de tu orgullo. Quizás estás consciente que hoy hay una raíz de resentimiento en contra de alguien y es fácil identificarlo. Quizás es fácil identificar tu falta de dominio propio cuando vienen esos momentos de presión y salen lo que realmente hay dentro de ti. O sabes que hay deseos impuros que terminan controlando tu mente y lo que haces. Pero también quizás para otros es un poquito más difícil identificar esas raíces que han brotado. Pero ya sea que los identifiques o no, creo que es un buen día para clamar a Dios confiando en que en Él está la ayuda que necesitamos. Que como dice el autor de Hebreos, que hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar el socorro oportuno a nuestra necesidad y poder hacer de las palabras de David nuestras palabras y nuestra oración para que puedan ser arrancadas en arrepentimiento cualquier raíz de pecado que pueda estar brotando en nuestros corazones y que puedan estarnos llevando más allá de lo que quizá podemos imaginar o calcular que pueden llevar, que nos pueden llevar estas raíces. Y quiero terminar leyéndote el Salmo 139, por favor. 139, versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno.
Y como te decía, probablemente para ti es fácil saber qué raíces de pecado han brotado en tu corazón y lo que están haciendo en ellos. Pero hay pecados que a lo mejor no son ocultos, que quizás no nos hemos dado cuenta. Pero podemos orar justamente esto hoy, decirle: Dios, muéstrame qué raíces de pecado hay en mi corazón que necesitan ser arrancadas, para que esas raíces no me lleven más allá de lo que quizá hoy puedo imaginar, para que el daño que esas raíces pueden llegar a generar sea detenido y no vayan más allá, dañándome a mí y dañando a otros. Entonces, ¿por qué no terminas ahí en tu lugar diciéndole: Dios, sé que hay esta raíz de pecado en mi corazón, sé que hay este orgullo en mi corazón, sé que hay resentimiento en mi corazón, sé que hay envidia en mi corazón, sé que hay indiferencia en mi corazón? Arráncalo, porque lo que brote de esas raíces al final van a terminar siendo sembradas en los corazones de la siguiente generación. Entonces, tómate un momento ahí para orar y para pedirle a Dios que haga esto.